Margarita Rojo, soy psicóloga forense, me desempeñé durante 11 años en la Policía de Investigaciones, me inicié como perito y posteriormente trabajé de forma operativa en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, posteriormente trabajé en las planas mayores de 2 jefaturas importantes para la Policía de Investigaciones, por lo cual estudié inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica estudia procesos. Y es relevante eso porque también, además, nosotros fuimos creadores y precursores de la entrevista videograbada que se implementó obviamente la ley en Chile. Nosotros hicimos un FONDEP donde unimos la Universidad Católica con la Universidad de Chile, que además incluimos a la Fiscalía para capacitar en esa materia. Yo creo que con eso es suficiente. Gracias. Bueno, voy a hacer una pauta de análisis del proceso ESI. Primero voy a plantear la argumentación. La sexualidad es un componente natural y esencial en el ser humano y por tanto normal. Es una realidad existencial y por ello fuerte y profunda porque es una expresión de la dimensión objetiva, material y corporal y compromete a su dimensión subjetiva que refiere a lo psíquico y espiritual. Siendo una experiencia individual, además es una experiencia colectiva, es decir, social, pues sirve a la realización de su ser, tanto como a la reproducción de la vida, las dos posiciones. Existe un elemento de la esencia que la sexualidad cursa la naturaleza y satisface el instinto. También su realización no se agota en sí misma en lo corpóreo, en lo sexual propiamente tal, sino que tiene una proyección psíquica, moral, espiritual, o sea, existencial y de autorrealización. Tiene que ver con toda experiencia humana, está necesariamente mediada por la creencia. Y es muy importante el rol de la creencia porque es la creencia predominante en tiempo y espacio que se tiene de la sexualidad. Esto es que la creencia le atribuye contenido, significado, valor y sentido a la sexualidad. Voy a presentar las inferencias acerca del proyecto según la lectura que hice. Conforme a lo expuesto, se aprecia que la cuestión del proyecto de ley no es un problema de la sexualidad en general y de la educación sexual en lo particular. La razón es que hay que refrendar en aquello, porque cuando se discute de sexualidad, en realidad se está discutiendo acerca de la concepción de ser humano. La sexualidad no está escindida del concepto de ser humano. Las razones para tomar una posición respecto del ser humano y su sexualidad tienen que ver con la creencia, porque por lo tanto, como concibo al ser humano, concibo la sexualidad. La sexualidad no es autónoma ni está separada del ser humano en todas sus dimensiones. De este modo, cuando estamos hablando de calificaciones y adjetivaciones como machismo o feminismo, estas corresponden a definiciones ideológicas. Dado lo anterior, como se plantea que lo social es diferente o está disociado de lo valórico, se comete un profundo error. ¿Desde cuándo lo social no es valórico y desde cuándo la sexualidad no es valórica? En consecuencia, lo que se está en disputa es lo valórico porque deriva de las distintas concepciones que tiene el ser humano, porque tiene un sustrato de creencias que siempre es ideológico. Lo que se está discutiendo en el proyecto es netamente ideológico, seamos sinceros. Lo que está discutiendo es precisamente lo ideológico, de ahí la relevancia y la trascendencia de la creencia. Todo ello porque se requiere cambiar la concepción del ser humano, se cambia la concepción de la sexualidad humana y esto tiene que ver con el concepto de ser humano. Esto es una lucha ideológica pura. Consideraciones, representaciones u objeciones al proyecto. No se trata de oponerse a la educación sexual, sino que los términos y sentidos de la sexualidad que se pretende implementar, dado que los infantes debe existir un enfoque proteccional debido impropio a la sexualización. Es decir, nosotros debemos tener un enfoque proteccional frente a los infantes. Lo indebido e impropio es la hipersexualización, reconociendo la validez de la educación sexual. Cabe advertir que cuando se introduce la idea de autonomía progresiva de la sexualidad en la infancia, existe un riesgo de que se transite de una escalada hacia la soberanía sexual infantil, que significa que no hay ninguna autoridad anterior ni superior, independiente de la edad que se tenga. No habrá nadie que le diga lo que puede o lo que no puede hacer. En este contexto, lo que
lo que hay es un proceso de empoderamiento gradual y progresivo que desencadena un proceso de emancipación política en la infancia. Así, el empoderamiento sexual es el camino a la emancipación sexual infantil y eso es un riesgo. El empoderamiento autonomiza al infante y lo encamina hacia la soberanía, lo que constituye un riesgo, puesto que facilitaría el acceso sexual con adultos, a la vez conduce a la fenomenología de los vínculos con adolescentes y complejamente entre infantes. Esta fenomenología social está en curso, lo que implicaría cambios complejos para la sociedad. De hecho, comprometería los fines para los que está hecho este proyecto. Sería el proceso inverso. Al sexualizar al niño se abre la puerta a esos riesgos. Y eso está en curso en virtud de mi propia experiencia. Dado lo anterior, esto implicaría una degradación gradual pero progresiva de la noción de infancia, significando esto una facilitación de la aproximación sentimental sexual de los adultos respecto de los infantes. Importando esto una abrogación progresiva de la noción de pedofilia. Ya no habría delito, desaparecería la infancia y la pedofilia. Nada que contenga, nada que restrinja, nada que reprima. El proyecto plantea un empoderamiento sexual infantil en la infancia respecto a la sexualidad y con valores. ¿Cómo era? ¿Es con valores o sin valores? Eso se trata de un tránsito de cambios de valores, de una visión a otra visión. El planteamiento de los objetivos del proyecto son razonables, no es el problema la razonabilidad, es la intención y el sentido. Otro elemento detectado es cuando en el punto 7 se plantea, por ello, diputadas y diputados comprometidos con una educación sexual, afectiva y de género, sin sesgo. Hagámoslo presente, seamos sinceros. Siempre hay sesgo, no se puede plantear que no exista sesgo. Conclusiones. El problema no es la educación sexual. El problema es el sentido de esta discusión, por eso es que estamos discutiendo acá, porque no se han aclarado los sentidos, no se ha dicho cuál es el sentido de esa educación que se le quiere dar y sobre todo porque se está mintiendo, se está ocultando. Efectivamente, sí existe un sesgo. Falsear es ocultar la verdad, mentir es decir lo contrario de lo que se cree y lo que se sabe y se pudiera inferir. Una intención distinta podría tener este proyecto. Las perspectivas ideológicas es lo que se está discutiendo y no la educación sexual en sí. Por eso esto pone en peligro la educación sexual, el peligro de los objetivos y el peligro de la necesidad de educar. Seamos sinceros, nuevamente repito. Cuando se plantea que el individuo decida libremente, es claramente una pretensión, porque el individuo está social y discursivamente condicionado por las condiciones y no es absolutamente libre. Todos nosotros, señores diputados, estamos determinados por la historia de vida, por las discursividades y por la personalidad, obviamente, pero la discursividad predominante que existe en la sociedad. Además, con mayor razón, un infante no está preparado para hacerlo, no tiene que ver con la madurez real, porque los niños no están aptos y maduros para diferentes tipos de comportamiento. Un niño no puede comer, por ejemplo, a los meses porotos granados, es un ejemplo, porque tiene que estar preparado. De hecho, está en proceso de formación y eso sería provocar un daño psicoemocional grave. No se le estaría respetando su individualidad. Hay discursividades que promueven la sexualidad sin restricciones, no normada, la ideología del deconstruccionismo, que es el quebrantamiento de la norma y la natural o no natural. Para transgredir interdictos, las prohibiciones y los tabúes de construir el sistema categorial de la creencia que establece y funda la norma y ley, hibridar para que nada signifique algo, por eso ni niño ni adulto, es para transformar la creencia, se trastorna, se trastoca para pervertir. Y, por último, lo que se está discutiendo es el sexo como una lucha ideológica. En realidad, lo que se está discutiendo es la definición de ser humano. Por eso, cuando se usa la sexualidad para modificar la concepción del ser humano y la sociedad, se está planteando una discusión netamente ideológica.